Años después del divorcio más doloroso de su vida, el empresario Alejandro regresó al pueblo natal de su exesposa buscando cerrar heridas del pasado. Lo que encontró en esa humilde casa de campo lo dejó sin palabras y cambió su destino para siempre. El Mercedes-Benz negro se detuvo frente a la modesta casa de campo con un rugido que rompió la tranquilidad del mediodía. El motor se apagó, pero Alejandro Mendoza no salió del vehículo. Sus manos aferraban el volante con tanta fuerza que sus nudillos se habían puesto blancos. «¿Está seguro de que es aquí, señor?», preguntó Sebastián Ruiz desde el asiento del copiloto, notando la tensión en el rostro de su jefe. El chofer llevaba trabajando para Alejandro los últimos años y nunca lo había visto así. Vulnerable, casi quebrado. Alejandro no respondió. Sus ojos estaban fijos en la figura que acababa de aparecer en el porche de la casa. Una mujer delgada, con el cabello recogido en una coleta simple, vestía un delantal blanco sobre ropa sencilla. Estaba colgando sábanas en un tendedero, moviéndose con esa gracia natural que él recordaba de memoria. Camila. Después de años de buscarla por todo el país, ahí estaba, trabajando como empleada doméstica en una finca perdida en las montañas, a cientos de kilómetros de la ciudad donde construyeron su vida juntos. «Es ella», murmuró Alejandro, su voz apenas audible. «Después de todo este tiempo, es ella». Sebastián observó a la mujer que colgaba la ropa y luego miró a su jefe. Había escuchado fragmentos de la historia a lo largo de los años. Un matrimonio que se desmoronó, una esposa que desapareció con su hija, un hombre que construyó un imperio pero perdió a su familia. Nunca había visto fotos, pero la expresión en el rostro de Alejandro lo decía todo. «¿Quiere que me quede en el auto, señor?». Alejandro respiró profundamente, ajustándose la corbata italiana que costaba más de lo que la mayoría de las personas ganaban en un mes. Se miró en el espejo retrovisor. Cabello perfectamente peinado, traje impecable, zapatos que brillaban como espejos. Todo en él gritaba éxito, poder, dinero. Todo excepto sus ojos, que reflejaban el vacío de años perdidos. «No», respondió finalmente. «Esto tengo que hacerlo solo». Abrió la puerta del vehículo y salió con movimientos lentos, como si cada paso fuera una decisión consciente. El aire del campo llenó sus pulmones, tan diferente del smog de la ciudad. Era un aroma que lo transportó inmediatamente años atrás, cuando él e Isabela venían a visitar a los padres de Camila. Isabela. El pensamiento de su hija le atravesó el pecho como una daga. Su pequeña princesa, que ahora tendría 8 años y que él no había visto crecer. ¿Lo reconocería? ¿Lo odiaría? ¿Sabría siquiera que su padre había estado buscándola desesperadamente? Camila no lo había notado aún. Seguía colgando la ropa con movimientos mecánicos, tarareando suavemente una canción que él no reconocía. El delantal blanco estaba manchado en algunos lugares. Sus manos mostraban las señales del trabajo duro. Esta no era la mujer elegante que solía acompañarlo a eventos corporativos, la que vestía diseñadores exclusivos y hablaba 3 idiomas con fluidez. Esta era la Camila real, la que había amado antes de que el dinero y el éxito los separaran. Alejandro cerró la puerta del auto con suavidad, pero el sonido resonó en el silencio del campo como un disparo. Camila se congeló, con una sábana a medio colgar en sus manos. Lentamente, muy lentamente, giró la cabeza hacia el origen del sonido. Sus ojos se encontraron a través del pequeño jardín que separaba el auto de la casa. El mundo se detuvo. Camila soltó la sábana, que cayó parcialmente al suelo. Su rostro pasó por una sucesión de emociones tan rápida que Alejandro apenas pudo procesarla. Sorpresa, miedo, dolor y algo más que no pudo identificar. «Alejandro», murmuró su nombre como si fuera una oración o una maldición. Su voz llegó hasta él cargada de una tristeza tan profunda que sintió como si alguien le apretara el corazón con puños de hierro. «Camila», respondió él, dando un paso tentativo hacia la casa. «Por favor, no huyas. Solo necesito hablar contigo». Ella retrocedió instintivamente, como un animal herido que se prepara para escapar. Sus ojos buscaron rápidamente las ventanas de la casa, como evaluando rutas de escape. «¿Cómo me encontraste?». Su voz temblaba, pero había una firmeza en ella que no recordaba. «¿Qué quieres de mí?». «Solo hablar». Alejandro levantó las manos en señal de paz, pero siguió avanzando lentamente. «Camila, por favor. Han sido años.
Años en los que no he dejado de pensar en ti, en Isabella. Al mencionar el nombre de su hija, los ojos de Camila se llenaron de lágrimas que se negó a derramar. Apretó los puños a los costados de su cuerpo. «No tienes derecho a pronunciar su nombre», le espetó con una fiereza que lo tomó por sorpresa. «No después de lo que hiciste. No después de cómo nos abandonaste». «¿Abandonarlas?». Alejandro se detuvo en seco. «¿De qué estás hablando? Tú fuiste la que se fue. Tú fuiste la que desapareció en medio de la noche llevándote a Isabella sin decir una palabra. Porque no tenía opción», Camila gritó, y su voz se quebró. «Porque tú elegiste tu imperio sobre tu familia. Porque cada día me hacías sentir más pequeña, más insignificante». En ese momento, una voz infantil llamó desde el interior de la casa. «Mami, ¿está todo bien?». Alejandro sintió como si le hubieran arrancado el aire de los pulmones. Esa voz, más madura, pero inconfundiblemente la de su hija. «Isabella», susurró, y comenzó a caminar más rápido hacia la casa. «¡No!». Camila se interpuso entre él y la puerta. «No vas a entrar ahí y vas a destrozar la paz que tanto nos ha costado construir. Es mi hija, Camila. Tengo derecho a verla». «¿Derechos?». La risa de Camila fue amarga, desgarradora. «¿Qué derechos? ¿Los que compraste con tu dinero? ¿Los que creíste que tenías cuando me humillabas frente a tus socios? ¿Cuando me decías que sin ti no era nadie?». Alejandro retrocedió como si lo hubieran abofeteado. «Yo nunca dije eso. No con palabras, Alejandro. Pero cada mirada, cada gesto, cada vez que me corregías en público, cada vez que hablabas por mí como si fuera una niña incapaz de pensar por sí misma». Las lágrimas finalmente comenzaron a rodar por sus mejillas. «Me convertiste en una sombra de mí misma». La puerta de la casa se abrió y apareció una niña de 8 años. Isabella había crecido, pero sus ojos seguían siendo exactamente iguales a los de su padre. Tenía el cabello largo y castaño de su madre, pero la mandíbula decidida de Alejandro. «Mami, ¿quién es este señor?», preguntó Isabella, acercándose a su madre y tomándola de la mano. Alejandro sintió que se le partía el alma. Su propia hija no lo reconocía. Los años que había perdido se materializaron ante él como fantasmas acusadores. «Soy», comenzó a decir, pero Camila lo interrumpió. «Es nadie importante, mi amor. Un señor que se perdió y va de camino a otro lugar». Las palabras fueron como puñales. Isabella lo miró con curiosidad infantil, pero sin reconocimiento alguno. Para ella, él era efectivamente nadie. «Pero tiene un auto muy bonito», comentó Isabella con la honestidad brutal de los niños. «¿Es rico?». Alejandro se agachó hasta quedar a la altura de la niña, ignorando la mirada asesina de Camila. «Hola, princesa», dijo con voz suave. «Sí, tengo algo de dinero, pero ¿sabes qué? No vale nada si no tienes a las personas que amas cerca». Isabella ladeó la cabeza, estudiándolo. «Mami dice que el dinero no compra la felicidad». «Tu mami es muy sabia». Alejandro sonrió, y por primera vez en años fue una sonrisa genuina. «¿Cómo te llamas?». «Isabella Herrera», respondió la niña con orgullo. «¿Y usted?». El apellido lo golpeó como un martillo. Camila le había quitado su apellido a Isabella. En los papeles oficiales, su hija ya no era una Mendoza. «Me llamo Alejandro», respondió, luchando por mantener la compostura. «Como mi papá», dijo Isabella casualmente. «Pero él no está aquí. Mami dice que está muy lejos trabajando». Camila se puso tensa. Su rostro palideció. La mentira que le había contado a su hija para protegerla de la verdad ahora explotaba en su cara. «Isabella, ve adentro, por favor», le pidió Camila con voz temblorosa. «Pero mami, quiero conocer al señor del auto bonito». «¡Adentro, ahora!». El tono severo de su madre sobresaltó a Isabella, que obedeció inmediatamente, pero no sin antes mirar hacia atrás con curiosidad. Cuando estuvieron solos, Camila se volvió hacia Alejandro con los ojos llenos de furia y dolor. «¿Ves lo que has hecho? ¿Ves cómo confundiste a mi hija?». «¿Tu hija?». Alejandro se irguió, su propia ira comenzando a despertar. «Es nuestra hija, Camila. Y le has estado mintiendo sobre mí. Le estaba protegiendo». «¿Protegiéndola de qué? ¿De saber que su padre la ama? ¿De saber que la he buscado cada día desde que desaparecieron? ¿De saber que su padre es un hombre que nunca tuvo tiempo para ella?». Camila gritó. «De saber que prefieres tus reuniones de negocios a los recitales escolares,
de saber que para ti éramos solo accesorios bonitos para tus eventos sociales. En ese momento, un llanto de bebé se escuchó desde el interior de la casa. Camila se congeló. Sus ojos se llenaron de pánico. Alejandro frunció el ceño. ¿Quién es ese bebé? Camila no respondió. Se dirigió rápidamente hacia la casa, pero Alejandro la siguió. El llanto se intensificaba. Camila, ¿de quién es ese bebé? Ella se detuvo en el umbral de la puerta, sus hombros temblando. Cuando se volvió hacia él, había una mezcla de desafío y terror en sus ojos. Es mi hijo, dijo con voz quebrada. Su nombre es Diego. El mundo de Alejandro se desplomó. Un hijo. Camila tenía otro hijo, con otro hombre. Mientras él había estado buscándola desesperadamente, ella había rehecho su vida completamente. ¿Cuántos años tiene?, preguntó con voz ronca. Camila levantó la barbilla desafiantemente. 1 año y medio. Alejandro hizo cálculos mentalmente. 1 año y medio. Eso significaba que había sido concebido poco después de que ella se fuera. El dolor en su pecho se intensificó hasta convertirse en algo físicamente insoportable. ¿Quién es el padre?, susurró. Eso ya no es asunto tuyo. Camila entró a la casa, pero dejó la puerta abierta. Alejandro la siguió, entrando por primera vez al modesto hogar donde su ex esposa había construido una nueva vida. La casa era pequeña pero limpia, decorada con sencillez. Fotos de Isabela y un bebé adornaban las paredes. No había ni una sola foto de él. Camila subió las escaleras y regresó momentos después, cargando a un bebé de cabello oscuro y ojos grandes. El niño había dejado de llorar y miraba a Alejandro con curiosidad. Es hermoso, admitió Alejandro, y era verdad. Pero cada fibra de su ser se rebelaba contra la realidad de que este niño existiera. Se parece a Isabela cuando era bebé, comentó Camila suavemente, meciendo al pequeño. Alejandro observó al bebé más detenidamente. Algo en sus facciones le resultaba familiar, pero no podía identificar qué exactamente. ¿Dónde está su padre?, preguntó, tratando de sonar casual. No está, fue la respuesta escueta de Camila. ¿Los abandonó? Camila lo miró con una expresión indescifrable. Algo así. En ese momento, Isabela bajó corriendo las escaleras. Diego despertó. ¿Puedo cargarlo? Después, mi amor, ve a jugar al jardín. Isabela obedeció, pero no sin antes mirar una vez más a Alejandro con curiosidad. Cuando se fue, un silencio pesado llenó la habitación. Necesito saber quién es el padre de ese niño. Alejandro insistió. ¿Por qué? ¿Para arruinarle la vida también? Porque... Alejandro se detuvo. No sabía cómo terminar esa frase. Porque estaba celoso. Porque no podía soportar la idea de que otro hombre hubiera tenido lo que él perdió. Porque verla con el hijo de otro hombre lo estaba matando por dentro. Tienes que irte, dijo Camila finalmente. No puedes aparecer aquí después de años y esperar que todo vuelva a ser como antes. No quiero que sea como antes. Alejandro se acercó a ella. Quiero que sea mejor. Camila, he cambiado. He aprendido. ¿Has aprendido qué? ¿A contratar mejores detectives para encontrarme? La pregunta lo desarmó. Era cierto que había contratado investigadores privados, que había usado su dinero y sus contactos para encontrarla, pero no había sido para lastimarla. He aprendido que sin ustedes no soy nada, admitió. Que todo el éxito del mundo no vale nada si no tengo a mi familia. Camila lo miró durante un largo momento buscando en sus ojos alguna señal de sinceridad. Es demasiado tarde, susurró finalmente. Demasiado ha pasado. Demasiado ha cambiado. Nunca es demasiado tarde. Alejandro se acercó más, pero ella retrocedió. Para mí sí lo es. El bebé comenzó a inquietarse en los brazos de Camila, como si sintiera la tensión en el ambiente. Ella lo meció suavemente, cantándole una canción de cuna en voz baja. Alejandro observó la escena y sintió una punzada de envidia tan fuerte que casi lo dobló por la mitad. Esa debería haber sido su vida. Esa ternura, esa intimidad, esa familia. ¿Es feliz?, preguntó de repente. Camila lo miró sorprendida. ¿Qué? ¿Eres feliz aquí? ¿Trabajando como empleada doméstica? ¿Viviendo en esta casa? ¿Criando a tus hijos sola? Los ojos de Camila se llenaron de lágrimas, pero su voz fue firme. Soy más feliz de lo que jamás fui contigo. Las palabras lo golpearon como una bofetada. Pero en lugar de responder con ira, Alejandro asintió lentamente. Me alegro, dijo.
Y sorprendentemente, era cierto en parte. Te mereces ser feliz. Camila parpadeó. Claramente no esperaba esa respuesta. Pero Isabela también se merece conocer a su padre, continuó Alejandro. Y yo me merezco la oportunidad de ser el padre que debería haber sido. Alejandro, no te estoy pidiendo que vuelvas conmigo, la interrumpió. Solo te estoy pidiendo una oportunidad. Una oportunidad de conocer a mi hija, de demostrarle que la amo. Camila caminó hacia la ventana, mirando hacia el jardín donde Isabela jugaba sola con una muñeca vieja. El bebé se había quedado dormido en sus brazos. Ella pregunta por ti, admitió finalmente. No mucho, pero pregunta. Quiere saber por qué su papá no está aquí. El corazón de Alejandro se aceleró. ¿Qué le dices? Que estás trabajando muy lejos, que tal vez algún día... Su voz se quebró. No sé qué decirle, Alejandro. No sé cómo explicarle por qué su mundo se desmoronó cuando ella apenas tenía 5 años. Alejandro se acercó lentamente, hasta quedar detrás de ella frente a la ventana. Podía oler su perfume, diferente al que usaba antes, más sencillo pero igual de embriagador. «Déjame intentarlo», le pidió en voz baja. «Déjame intentar ser el padre que Isabela necesita». Camila se volvió hacia él, y por primera vez en toda la conversación, bajó sus defensas. En sus ojos había dolor, esperanza, miedo, amor, todo mezclado en una expresión que lo desarmó completamente. «¿Y si la lastimas?», susurró. «¿Y si le prometes cosas que no puedes cumplir? ¿Y si te aburres de la vida simple y decides que es demasiado complicado?». «No lo haré». Alejandro extendió la mano tentativamente hacia su mejilla, pero no la tocó. «Camila, he pasado años arrepintiéndome de cada decisión que tomé, de cada oportunidad que perdí. No voy a desperdiciar esta». Camila cerró los ojos y una lágrima rodó por su mejilla. Cuando los abrió, había tomado una decisión. «Una semana», dijo finalmente. «Te doy una semana para demostrar que has cambiado, pero con condiciones». Alejandro asintió alegremente. «Las que tú quieras. Nada de regalos extravagantes. Nada de intentar comprar su amor. Y si veo que la confundes o la lastimas de cualquier manera, desaparecemos y no nos volverás a encontrar jamás. ¿Entendido? Y no preguntes más sobre Diego. Ese tema no está abierto para discusión». Alejandro miró al bebé dormido en sus brazos y sintió una curiosa punzada en el pecho. Había algo en ese niño que no podía explicar, algo que lo perturbaba profundamente. «De acuerdo», aceptó finalmente. Camila asintió y se dirigió hacia la puerta. «Isabela», gritó hacia el jardín. «Ven acá, tengo algo que decirte». La niña corrió hacia la casa, su carita llena de curiosidad. Cuando entró, miró alternadamente a su madre y a Alejandro. «¿Qué pasa, mami?». Camila respiró profundamente. «Isabela, este señor es tu papá». Isabela se quedó completamente inmóvil, como si las palabras de su madre hubieran sido pronunciadas en un idioma extranjero. Sus grandes ojos oscuros se movían entre Camila y Alejandro, buscando alguna señal de que esto fuera una broma, un malentendido, cualquier cosa excepto la verdad que acababa de escuchar. «¿Mi papá?», susurró finalmente, su voz tan pequeña que apenas se escuchó por encima del viento que movía las cortinas de la ventana abierta. Alejandro sintió que su corazón se partía al ver la confusión en el rostro de su hija. Se arrodilló lentamente frente a ella, manteniendo una distancia respetuosa. «Sí, princesa», dijo con la voz más suave que pudo encontrar. «Soy tu papá, el que ha estado trabajando muy lejos, como te dijo tu mami». Isabela dio un paso atrás, chocando contra las piernas de Camila. Sus ojos se llenaron de lágrimas que comenzaron a caer silenciosamente por sus mejillas rosadas. Pero tú dijiste que papá no podía venir», le reclamó a su madre, su voz temblando. «Dijiste que estaba demasiado ocupado para visitarme». Camila cerró los ojos, el peso de sus mentiras bien intencionadas cayendo sobre ella como una avalancha. Diego se removió en sus brazos, despertándose por la tensión que llenaba la habitación. «Mi amor, Camila comenzó, pero no supo cómo continuar. «¿Por qué no viniste antes?». Isabela se dirigió directamente a Alejandro, sus lágrimas cayendo más rápido ahora. «¿Por qué no viniste cuando cumplí 7 años? ¿Por qué no viniste cuando estuve enferma y tuve que ir al hospital?». Cada pregunta era como una daga en el corazón de Alejandro. «Princesa, yo no sabía dónde estabas». «Estaba aquí»,
gritó Isabela, su dolor convirtiéndose en ira. Estaba aquí esperándote. Cada noche le pedía a las estrellitas que trajeras a mi papá de regreso, pero nunca viniste. Las lágrimas ahora corrían libremente por el rostro de Alejandro. Se acercó un poco más, pero Isabela retrocedió aún más. Lo siento mucho, mi niña. Siento tanto no haber estado aquí. No me digas mi niña. Isabela sollozó. No eres mi papá. Mi papá me hubiera buscado. Mi papá me hubiera encontrado. Las palabras golpearon a Alejandro con la fuerza de un huracán. La inocente crueldad de los niños cuando están heridos era más devastadora que cualquier acusación de un adulto. Isabela, por favor. Camila intervino, tratando de calmar a su hija, pero la niña se zafó de su abrazo. Tú también me mentiste, le gritó a su madre. Dijiste que papá estaba trabajando, pero él dice que no sabía dónde estábamos. ¡Alguien está mintiendo! Diego comenzó a llorar, asustado por los gritos. Camila trataba de consolarlo mientras intentaba razonar con Isabela, pero la situación se estaba descontrolando rápidamente. ¡Lo odio!, Isabela gritó señalando a Alejandro. Odio que hayas venido. Estábamos bien sin ti. Antes de que alguien pudiera detenerla, Isabela corrió hacia las escaleras y subió a su cuarto, cerrando la puerta con un golpe que hizo temblar toda la casa. El silencio que siguió fue ensordecedor. Solo se escuchaba el llanto inconsolable de Diego y los sollozos ahogados que llegaban desde la habitación de Isabela. Alejandro se quedó arrodillado en el suelo, con las manos temblorosas y el rostro empapado en lágrimas. Nunca, en todos sus años como empresario enfrentando las situaciones más difíciles, se había sentido tan derrotado. Esto fue un error, murmuró, más para sí mismo que para Camila. No debería haber venido. Camila, que había logrado calmar un poco a Diego, lo miró con una expresión compleja. Había dolor en sus ojos, pero también algo que podría haber sido compasión. Ella necesita tiempo, dijo finalmente. Es solo una niña que acaba de descubrir que su mundo no era lo que creía que era. ¿Cómo le explico años de ausencia? Alejandro se incorporó lentamente. ¿Cómo le explico que su madre desapareció en medio de la noche y que la he estado buscando desde entonces? No le vas a explicar eso. La voz de Camila se endurecieron. No vas a convertir a esa niña en el campo de batalla de nuestros problemas de adultos. Pero tiene derecho a saber la verdad. Tiene derecho a ser feliz. Camila se acercó a él, con Diego aún en brazos. Tiene derecho a no cargar con el peso de nuestros errores. Alejandro la miró fijamente. En sus ojos había una fiereza maternal que no recordaba de antes. Una fuerza que había desarrollado durante los años que habían estado separados. ¿Qué errores, Camila? ¿Cuáles fueron exactamente mis errores? Camila suspiró profundamente, como si estuviera cansada de cargar con secretos. Te obsesionaste con el éxito, dijo finalmente. Te obsesionaste tanto con demostrar que podías ser alguien importante que te olvidaste de las personas que ya te consideraban la persona más importante del mundo. Trabajaba para ustedes, Alejandro protestó. Todo lo que construí era para darles una vida mejor. Nosotras no necesitábamos una vida mejor. Camila se dirigió hacia la ventana, meciendo suavemente a Diego. Necesitábamos a ti. Isabela necesitaba un padre que fuera a sus obras de teatro escolares, no uno que le comprara el teatro entero para compensar su ausencia. El comentario lo golpeó, porque era exactamente lo que había hecho una vez. Cuando se perdió la presentación navideña de Isabela, compró equipos de sonido y luces profesionales para la escuela. Creyó que eso arreglaría las cosas. Yo no sabía, comenzó a decir. Porque nunca preguntaste. Camila lo interrumpió. Nunca preguntaste qué necesitábamos realmente. Solo asumiste que más dinero, más cosas, una casa más grande, autos más costosos. Eso era lo que nos haría felices. Diego había dejado de llorar y ahora miraba a Alejandro con curiosidad. Sus ojos eran sorprendentemente expresivos para un bebé tan pequeño. ¿Puedo? Alejandro extendió los brazos tentativamente hacia el bebé. Camila dudó por un momento, pero finalmente le entregó a Diego. El niño no protestó. De hecho, pareció fascinado por el brillo de los gemelos de oro de Alejandro. Es muy tranquilo, comentó Alejandro, sintiendo el peso cálido del bebé en sus brazos. Una sensación extraña lo invadió, algo entre nostalgia y una ternura inexplicable.
Se parece mucho a Isabella cuando era bebé, murmuró, estudiando las facciones del niño. Camila se tensó visiblemente, pero no dijo nada. Camila, sobre el padre de Diego, Alejandro comenzó, pero ella lo cortó inmediatamente. No, dijo firmemente. Te dije que ese tema no está abierto para discusión. Pero si voy a estar en la vida de Isabella, eventualmente tendré que conocer a... No, Camila repitió, más firmemente esta vez. Diego es mi responsabilidad, solo mía. Algo en su tono hizo que Alejandro la mirara más detenidamente. Había dolor en sus ojos, pero también secretos, muchos secretos. En ese momento se escuchó un auto acercándose por el sendero de grava. Camila se puso inmediatamente alerta. «Es doña Patricia», explicó, tomando a Diego de los brazos de Alejandro. «Mi empleadora. No puede verte aquí». «¿Por qué no?» «Porque...» Camila dudó. «Porque ella no sabe sobre ti. Nadie aquí sabe sobre mi vida anterior». La realización golpeó a Alejandro como una bofetada. Camila había creado una vida completamente nueva, una identidad completamente nueva. Para todos en este lugar, ella era simplemente una madre soltera que trabajaba como empleada doméstica. «¿Qué les dijiste sobre Diego?», preguntó mientras escuchaban el auto acercarse. «Que su padre se fue cuando se enteró de que estaba embarazada». Camila respondió rápidamente. «Tienes que irte, ahora». Alejandro miró hacia las escaleras, donde Isabella seguía encerrada en su cuarto. «No puedo irme así. Ella está destrozada. Se le pasará», Camila insistió, empujándolo suavemente hacia la puerta. «Vuelve mañana por la tarde, cuando doña Patricia no esté». «¿Y si ella no quiere verme?». Camila se detuvo por un momento, mirándolo con una expresión que no pudo interpretar. «Entonces tendrás que ganarte su confianza», dijo finalmente. «Como cualquier padre tendría que hacerlo». El auto se detuvo frente a la casa. A través de la ventana, Alejandro pudo ver a una mujer elegante, de mediana edad, saliendo de un Mercedes-Benz blanco. «Ve», Camila lo empujó hacia la puerta trasera. «Te veo mañana». Alejandro obedeció a regañadientes, pero se detuvo en el umbral. «Camila», la llamó suavemente. Ella se volvió hacia él. «Siento mucho todo el dolor que les causé», dijo con voz quebrada. «Siento mucho haber fallado como esposo y como padre, pero no voy a fallar esta vez». Por un momento, los ojos de Camila se suavizaron. Casi parecía la mujer de la que se había enamorado años atrás. «Eso espero», susurró, «por el bien de Isabella». Alejandro salió por la puerta trasera justo cuando doña Patricia tocaba la puerta principal. Rodeó la casa silenciosamente y llegó hasta donde Sebastián lo esperaba en el auto. «¿Cómo fue, señor?», preguntó el chofer al verlo subir al vehículo con los ojos rojos. «Desastroso». Alejandro se recostó en el asiento, sintiéndose completamente derrotado. «Mi hija me odia, Sebastián. Mi propia hija me odia». «Los niños son resilientes, señor, con tiempo y paciencia». «¿Tiempo?», Alejandro rió amargamente. «Tengo una semana para deshacer años de daño, años de ausencia». Sebastián arrancó el auto y comenzó a alejarse de la propiedad. En el espejo retrovisor, Alejandro vio la casa volverse más pequeña hasta desaparecer detrás de una colina. «¿A dónde vamos, señor?». Alejandro pensó por un momento. No tenía reservaciones en ningún hotel local. No había planeado quedarse tanto tiempo. Había pensado que sería una conversación rápida, tal vez una reconciliación inmediata si tenía suerte. Qué ingenuo había sido. «Busca el mejor hotel de la zona», dijo finalmente. «Vamos a quedarnos un tiempo». Mientras se alejaban, Alejandro no podía dejar de pensar en los ojos llorosos de Isabella, en la forma en que había retrocedido cuando él intentó acercarse. Tampoco podía olvidar la imagen de Camila con Diego en brazos, la naturalidad con que lo mecía, la forma en que el bebé se había acurrucado contra ella, y no podía explicar por qué, pero algo sobre Diego lo inquietaba. Algo en sus facciones, en la forma en que lo había mirado, despertaba una sensación extraña en su pecho. ¿Era posible que...? No. Alejandro sacudió la cabeza, rechazando la idea antes de que pudiera formarse completamente. Camila había dicho que Diego tenía 1 año y medio. Eso significaba que había sido concebido después de que ella se fuera. ¿O no? Los recuerdos de sus últimos meses juntos regresaron a él como fragmentos borrosos. Habían estado peleando mucho, durmiendo en habitaciones separadas.
Pero hubo algunas noches. Sebastián, dijo de repente. Sí, señor. Mañana necesito que hagas algo por mí. Algo muy discreto. La madrugada llegó sin que Alejandro hubiera cerrado los ojos ni una sola vez. Sentado en el balcón de su suite, en el único hotel decente del pueblo, observaba las montañas que rodeaban el valle donde ahora vivía su familia. Una familia que ya no era suya. Sebastián apareció en la puerta del balcón con una taza de café humeante y una carpeta manila bajo el brazo. Su expresión era grave. «Señor, tengo la información que me pidió», dijo, colocando la carpeta sobre la mesa de cristal. Alejandro no la tocó inmediatamente. Parte de él temía lo que podría encontrar dentro. «¿Qué averiguaste sobre Diego?» Sebastián se aclaró la garganta, claramente incómodo. «Señor, tal vez debería ver esto por sí mismo». Con manos temblorosas, Alejandro abrió la carpeta. El primer documento era un certificado de nacimiento. Sus ojos escanearon rápidamente la información. Diego Herrera, nacido hace año y medio exactamente. Lugar de nacimiento, Hospital Regional San Miguel. Madre, Camila Herrera. En la línea del padre había una sola palabra que le cortó la respiración. Desconocido. Sebastián. Su voz salió como un susurro ronco. ¿Qué fecha exacta es esta? Señor, según mis cálculos. Sebastián pausó, dejando que la información se asentara. Diego fue concebido aproximadamente una semana antes de que la señora Camila desapareciera. El mundo de Alejandro se tambaleó. La carpeta se deslizó de sus manos, esparciendo documentos por el suelo del balcón. Se aferró a los brazos de la silla, sintiendo como si el aire se hubiera vuelto demasiado espeso para respirar. ¿Estás seguro?, logró articular. Contraté a un investigador muy discreto. Incluso habló con la partera que atendió el parto. Diego nació exactamente 8 meses después de la desaparición de su esposa. Las matemáticas eran despiadadamente claras. Diego no era hijo de otro hombre. Diego era su hijo. Su hijo, al que no había conocido, al que Camila había mantenido en secreto durante año y medio. Alejandro se levantó bruscamente, caminando hacia la barandilla del balcón. Sus piernas temblaban tanto que tuvo que aferrarse al metal frío para no caer. «Tengo un hijo», murmuró, como si decirlo en voz alta lo hiciera más real. «Tengo un hijo y ella nunca me lo dijo». La traición se extendió por su pecho como ácido. No solo Camila había huido con Isabela, sino que también le había robado la oportunidad de conocer a su hijo desde el primer día. Cada sonrisa, cada paso, cada palabra, todo perdido para siempre. «Señor, hay más». Sebastián recogió los papeles del suelo. La partida de defunción del padre de Camila muestra que murió apenas 3 meses después de que ella llegara aquí. Aparentemente, ella vino para cuidarlo en sus últimos días. La información golpeó a Alejandro como una avalancha. Camila no había huido caprichosamente. Había venido a despedirse de su padre moribundo, probablemente embarazada y aterrorizada, y luego se había quedado porque no tenía a dónde más ir. «¿Por qué no me lo dijo?». Alejandro se volvió hacia Sebastián, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «¿Por qué no me dijo que estaba embarazada?». «No lo sé, señor, pero tal vez…». Sebastián dudó antes de continuar. «Tal vez deberías preguntárselo a ella directamente». Alejandro miró su reloj. Apenas eran las 6 de la mañana. Demasiado temprano para ir a confrontar a Camila, pero cada minuto que pasaba sin respuestas se sentía como una eternidad. «Prepara el auto», ordenó. «Vamos ahora». «Señor, tal vez sería mejor esperar». «Ahora, Sebastián». El grito de Alejandro resonó por todo el balcón, asustando a los pájaros que cantaban en los árboles cercanos. El viaje a la casa de Camila se sintió interminable. Alejandro ensayó mentalmente docenas de confrontaciones diferentes, pero ninguna parecía adecuada. ¿Cómo le exiges respuestas a alguien que te ha mantenido alejado de tu propio hijo? Cuando llegaron, la casa estaba en silencio. Las cortinas seguían cerradas y no había señales de vida en el interior. Alejandro bajó del auto y caminó directamente hacia la puerta principal, ignorando las protestas de Sebastián sobre lo temprano de la hora. Tocó con fuerza, el sonido resonando en la quietud matutina. Escuchó movimiento en el interior, pasos descalzos en el piso de madera. La puerta se abrió lentamente, revelando a Camila envuelta en una bata de baño gastada, con el cabello despeinado y los ojos hinchados de haber llorado.
Alejandro, susurró, sorprendida. Son las 6 de la mañana. Diego es mi hijo. Las palabras salieron de su boca como balas. Diego es mi hijo, y tú me lo ocultaste. El rostro de Camila palideció hasta volverse casi transparente. Se aferró al marco de la puerta como si fuera lo único que la mantenía en pie. ¿Cómo? Comenzó, pero su voz se quebró. ¿Cómo lo supe? Alejandro se acercó a ella, su dolor convirtiéndose en furia. ¿Cómo supe que mi esposa estaba embarazada de mi hijo cuando desapareció en medio de la noche sin decir una palabra? Alejandro, por favor, baja la voz. Camila miró nerviosamente hacia las escaleras. Los niños están durmiendo. Uno de esos niños es mi hijo. Alejandro no bajó la voz. Mi hijo, Camila. ¿Tienes idea de lo que eso significa? ¿Tienes idea del infierno que has puesto en mi vida durante 1 año y medio? Camila comenzó a llorar. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de terror, de culpa, de años de secretos que finalmente estaban siendo expuestos. No tuve opción, sollozó. No tuve opción, Alejandro. Siempre hay opción, gritó él. Siempre hay opción de decir la verdad. En ese momento, se escucharon pasos pequeños en las escaleras. Isabela apareció en la parte superior, frotándose los ojos con los puños cerrados. «Mami, ¿por qué están gritando?», preguntó con voz somnolienta. Camila y Alejandro se quedaron inmóviles, mirando a la niña que los observaba con confusión desde arriba. «Es nada, mi amor». Camila se limpió rápidamente las lágrimas. «Vuelve a la cama». Pero Isabela había visto demasiado. Había visto a su madre llorando. Había visto al hombre que decía ser su padre con el rostro rojo de ira. «¿Por qué le gritas a mi mami?». Isabela bajó las escaleras lentamente, sus ojos llenándose de lágrimas. «¿Por qué la haces llorar?». La pregunta golpeó a Alejandro como una bofetada. Se volvió hacia su hija, y al ver el miedo en sus ojos, toda su ira se desvaneció instantáneamente. «Isabela, yo…», comenzó, pero no supo cómo continuar. «¡Vete!», Isabela gritó de repente, corriendo hacia su madre y abrazándola protectoramente. «No queremos que estés aquí, solo haces llorar a mami». El llanto de Diego se escuchó desde arriba, despertado por los gritos. Camila cargó a Isabela en sus brazos, susurrándole palabras tranquilizadoras mientras la niña sollozaba contra su hombro. «Mira lo que has hecho», le dijo Camila a Alejandro, su voz llena de reproches. «Mira cómo has asustado a mi hija». «Es mi hija también», Alejandro respondió, pero su voz había perdido toda su fuerza anterior. «No». Isabela levantó la cabeza del hombro de su madre, mirándolo directamente a los ojos. «No eres mi papá. Un papá no haría llorar a su familia». Las palabras de Isabela fueron más devastadoras que cualquier golpe físico. Alejandro sintió como si le hubieran arrancado el corazón del pecho y lo hubieran pisoteado frente a él. «Tienes que irte», Camila le dijo firmemente, meciendo a Isabela en sus brazos. «Ahora mismo, Camila. Necesitamos hablar sobre Diego». «No», ella lo interrumpió. «No vamos a hablar de nada hasta que aprendas a controlar tu temperamento. No voy a permitir que asustes a mis hijos». «Son mis hijos también», Alejandro insistió, pero su voz sonaba derrotada. «¿Ah, sí?». Camila lo miró con una mezcla de dolor y desafío. «Entonces compórtate como su padre, no como un extraño furioso que viene a gritarnos a las 6 de la mañana». Alejandro se dio cuenta de lo terrible que debía verse desde la perspectiva de Isabela. Un hombre gritándole a su madre, haciéndola llorar, destrozando la paz de su hogar. «Lo siento», murmuró, dirigiéndose tanto a Camila como a Isabela. «Siento mucho haber gritado». Isabela no respondió, pero sus sollozos se habían calmado un poco. «Por favor», Alejandro continuó, acercándose lentamente. «Déjame arreglar esto. Déjame demostrar que puedo ser mejor». «Ya tuviste tu oportunidad», Camila respondió fríamente. «Y la desperdiciaste en menos de 24 horas». El llanto de Diego se intensificó desde arriba. Camila suspiró, claramente agotada. «Tengo que atender a Diego», dijo, dirigiéndose hacia las escaleras con Isabela aún en brazos. «Camila, espera». Alejandro la detuvo con desesperación en su voz. «¿Cuándo puedo conocer a mi hijo? ¿Cuándo puedo sostenerlo sabiendo que es mío?». Camila se detuvo en el primer escalón, sin voltearse. «Cuando demuestres que mereces ser llamado padre», dijo finalmente. «Y después de lo que acaba de pasar, eso puede tomar mucho tiempo».
Subió las escaleras, llevándose a Isabela con ella, dejando a Alejandro solo en la sala, rodeado del eco de sus propios errores. Afuera, Sebastián esperaba junto al auto, habiendo presenciado toda la confrontación a través de las ventanas abiertas. «Señor», dijo suavemente cuando Alejandro salió de la casa, «tal vez deberíamos regresar al hotel y pensar en una estrategia diferente». Alejandro se detuvo junto al auto, mirando hacia las ventanas del segundo piso donde podía escuchar a Camila cantándole a Diego para calmarlo. «Sebastián», dijo finalmente, su voz llena de una determinación que no había tenido antes, «necesito que hagas algo por mí, algo que cambie todo esto». «¿Qué necesitas, señor?». Alejandro se volvió hacia él, y por primera vez en años, había claridad en sus ojos en lugar de confusión. «Necesito que me ayudes a convertirme en el hombre que mis hijos merecen», dijo. «Y tengo una idea de cómo empezar». 2 días después del desastroso encuentro matutino, Alejandro estaba irreconocible. El hombre que había construido un imperio corporativo ahora se encontraba en el patio trasero del hotel, con las mangas arremangadas y las manos sucias, aprendiendo a reparar juguetes rotos junto a Sebastián. «¿Está seguro de esto, señor?», preguntó Sebastián por 10ª vez, observando cómo su jefe luchaba por arreglar una bicicleta pequeña que había comprado en el único almacén del pueblo. «Completamente seguro». Alejandro limpió el sudor de su frente, manchándola accidentalmente con grasa. «Isabela necesita ver que puedo hacer cosas con mis propias manos, no solo firmar cheques». La bicicleta era rosa y tenía pequeñas flores pintadas en el marco. No era costosa ni elegante, pero era exactamente del tamaño perfecto para una niña de 8 años. Alejandro había pasado toda la mañana aprendiendo mecánica básica a través de videos en internet, determinado a repararla él mismo. «Señor», Sebastián se acercó con cuidado, «¿puedo preguntarle algo personal?». Alejandro levantó la vista de la cadena de la bicicleta que se negaba a cooperar. «Adelante». «¿Y por qué nunca me habló de Diego? En todos estos años trabajando para usted, nunca mencionó la posibilidad de que hubiera otro hijo». La pregunta golpeó a Alejandro en un lugar que aún sangraba. Se sentó en el suelo del patio, dejando caer las herramientas. «Porque no lo sabía, Sebastián. Porque fui tan ciego, tan absorto en mi trabajo, que ni siquiera me di cuenta de que mi esposa estaba embarazada cuando se fue». Su voz se quebró. «¿Puedes imaginarte eso? ¿Puedes imaginarte ser tan mal marido que tu esposa prefiere criar a tu hijo sola antes que decirte que existe?». Sebastián se sentó junto a él en silencio, no sabiendo qué responder a semejante confesión. «Ella tuvo que pasar por el embarazo sola», Alejandro continuó, las lágrimas comenzando a rodar por sus mejillas. «Tuvo que dar a luz sola, cuidar a un recién nacido sola, mientras lidiaba con la muerte de su padre. Y yo», se golpeó la frente con frustración, «yo estaba en mi oficina, preocupándome por fusiones y adquisiciones». El teléfono de Alejandro sonó, interrumpiendo el momento. Era su asistente personal desde la ciudad. «Señor Mendoza, tengo noticias urgentes sobre la fusión con Corporación Atlántica. Necesitan su aprobación inmediata o perdemos el trato». Alejandro miró el teléfono durante un largo momento. Esa fusión representaba millones de dólares, meses de negociaciones, el tipo de oportunidad que antes lo hubiera hecho tomar el primer vuelo de regreso a la ciudad. «Cancela la fusión», dijo finalmente. «Señor, ¿está seguro? Esto representa el...». «Cancélala», Alejandro repitió con firmeza. «Y cancela todas mis reuniones de esta semana. De hecho, cancela todo hasta nuevo aviso». Colgó el teléfono y lo arrojó sobre una mesa cercana. «Sebastián, ¿sabes cuál es la diferencia entre ser rico y ser valioso?». «No, señor. Rico es lo que eres en el banco. Valioso es lo que eres en el corazón de las personas que amas». Alejandro volvió a tomar las herramientas. «He sido rico toda mi vida adulta, pero nunca he sido valioso para las personas que realmente importan». Trabajaron en silencio durante el resto de la mañana. Cuando finalmente lograron que la bicicleta funcionara perfectamente, Alejandro sintió una satisfacción que ninguna ganancia empresarial le había dado jamás. «Ahora viene la parte difícil», murmuró, mirando la bicicleta terminada. Esa tarde, Alejandro se dirigió hacia la casa de Camila, pero esta vez no llegó en su Mercedes-Benz. Esta vez caminó, empujando la bicicleta rosa por el sendero de grava, vestido con ropa simple que había comprado en el pueblo. Desde la ventana de la cocina, Camila lo vio acercarse. Su corazón se aceleró,
pero no de miedo esta vez. Había algo diferente en la forma en que caminaba, en la forma en que llevaba la bicicleta con tanto cuidado. Isabela estaba en el jardín trasero, jugando sola con su muñeca favorita, cuando escuchó la voz de su madre. «Isabela, hay alguien aquí para verte». La niña corrió hacia el frente de la casa, pero se detuvo en seco cuando vio a Alejandro. Su expresión se endureció inmediatamente. «¿Qué quieres?», preguntó con la dureza de alguien mucho mayor que sus 8 años. Alejandro respiró profundamente. Había ensayado este momento docenas de veces, pero ahora que estaba aquí, todas las palabras se le habían olvidado. «Quería disculparme», dijo finalmente, manteniendo una distancia respetuosa. «Quería disculparme por gritarle a tu mami, por hacerla llorar, por asustarte». Isabela cruzó los brazos sobre su pecho, exactamente como hacía Camila cuando estaba molesta. «¿Es todo?». «No». Alejandro empujó la bicicleta hacia adelante. «También quería darte esto. La reparé yo mismo». Los ojos de Isabela se iluminaron por un segundo al ver la bicicleta, pero rápidamente volvieron a endurecerse. «No la quiero», mintió, aunque sus ojos no dejaban de mirar las flores pintadas en el marco. «Está bien», Alejandro asintió. «¿Puedo dejarla aquí? Por si cambias de opinión». Isabela no respondió, pero tampoco dijo que no. Alejandro apoyó la bicicleta contra un árbol y se sentó en el suelo, a varios metros de distancia de Isabela. «¿Sabes qué?», dijo casualmente. «Creo que tú y yo nos parecemos mucho». «No nos parecemos en nada», Isabela replicó inmediatamente. «Claro que sí. Los dos somos muy buenos para guardar rencores». Isabela lo miró con curiosidad a pesar de sí misma. «Yo he estado enojado con mucha gente por mucho tiempo». Alejandro continuó, arrancando distraídamente hierbas del suelo. «Estaba enojado con mi papá porque trabajaba demasiado y nunca tenía tiempo para mí. Estaba enojado con mi mamá porque siempre me decía que tenía que ser fuerte y nunca llorar». «¿Y sabes qué descubrí?». «¿Qué?», Isabela preguntó, a pesar de querer mantenerse enojada. «Que estar enojado es como cargar una roca muy pesada en tu corazón. Al principio sientes que tienes razón de cargarla, pero después de un tiempo solo duele». Isabela consideró esto por un momento. «¿Por qué nunca viniste antes?». La pregunta era simple, pero contenía años de dolor. Alejandro sintió como si alguien le hubiera clavado un cuchillo en el corazón. «Porque no sabía dónde estabas», respondió honestamente. «Tu mami se fue sin decirme, y yo la busqué por años. Cada día, cada noche, pensaba en ti y en ella. Mami dice que estabas demasiado ocupado trabajando para venir a verme». Alejandro cerró los ojos, sintiendo el peso de las consecuencias de sus decisiones pasadas. «Tu mami no estaba mintiendo completamente», admitió. «Antes de que se fueran yo sí trabajaba demasiado. Pensaba que si trabajaba más, si ganaba más dinero, eso las haría felices. Pero estaba equivocado». «¿Y ahora qué?», Isabela preguntó, su voz más suave pero aún desconfiada. «Ahora quiero aprender a ser un buen papá, pero necesito que alguien me enseñe». Isabela ladeó la cabeza. «¿Quién te va a enseñar?». Alejandro sonrió por primera vez desde que había llegado. «Esperaba que tú me enseñaras». «¿Yo?». Isabela se sorprendió. «Pero yo soy solo una niña. Las niñas son las mejores maestras del mundo». Alejandro se acercó un poco. «Saben exactamente lo que está bien y lo que está mal. No mienten para hacer sentir mejor a los adultos». Isabela consideró esto cuidadosamente. Había algo en la forma en que este hombre le hablaba que era diferente a como hablaban los otros adultos. No le hablaba como si fuera tonta o pequeña. «¿Realmente reparaste la bicicleta tú mismo?», preguntó finalmente. «Sí, me tomó toda la mañana, y Sebastián tuvo que ayudarme con la parte difícil. Pero sí». «¿Quién es Sebastián?». «Mi chofer. Es también mi amigo». «¿Te gustaría conocerlo?». Isabela asintió tímidamente. Alejandro hizo una señal hacia la calle, donde Sebastián esperaba pacientemente junto a un auto mucho más modesto que el Mercedes-Benz de días anteriores. Sebastián se acercó con una sonrisa genuina. «Hola, Isabela. Tu papá me ha contado mucho sobre ti». «¿Qué te ha contado?», Isabela preguntó con curiosidad. «Que eres la niña más valiente y más inteligente del mundo», Sebastián respondió. «Y que tiene muchas ganas de conocerte mejor». Isabela miró alternadamente a Sebastián y a Alejandro. «¿Por qué cambiaste de auto?». Alejandro se sorprendió por la pregunta. «¿Cómo supiste que cambié de auto?». «Porque el otro era muy grande y brillante. Este es más normal».
Tienes razón, Alejandro sonrió. Pensé que tal vez un auto más normal sería mejor para venir a visitarte. En ese momento, Camila salió de la casa cargando a Diego. El bebé estaba despierto y alerta, sus grandes ojos moviéndose entre los adultos presentes. ¿Todo bien aquí?, preguntó Camila, claramente sorprendida por la atmósfera pacífica que encontró. Sí, mami, Isabela respondió. Alejandro me trajo una bicicleta y me pidió que le enseñe a ser papá. Camila miró a Alejandro con una expresión indestructible. Podía ver los cambios físicos, la ropa más simple, las manos manchadas de grasa, la humildad en su postura, pero no sabía si confiar en ellos. ¿Puedo sostener a Diego?, Alejandro preguntó suavemente, dirigiéndose a Camila pero sin apartar los ojos del bebé. Camila dudó. ¿Por qué? Porque es mi hijo, Alejandro respondió, pero sin la ira de días anteriores. Y he perdido 1 año y medio de su vida. No quiero perder ni un minuto más. ¿Diego es tu hermano?, Isabela preguntó, mirando al bebé con nueva curiosidad. Sí, Alejandro respondió antes de que Camila pudiera intervenir. Diego es tu hermano pequeño. Isabela se acercó a Camila y extendió los brazos hacia el bebé. ¿Puedo cargarlo, mami? Camila le entregó cuidadosamente a Diego a Isabela, quien se sentó en el suelo y lo acunó con la práctica de una hermana mayor experimentada. Hola, Diego. Isabela le susurró al bebé. Soy tu hermana mayor, Isabela. Y este señor es nuestro papá. Las palabras de Isabela cayeron sobre el grupo como una bendición inesperada. Camila se llevó las manos a la boca, con lágrimas en los ojos. Alejandro se quedó sin respiración. ¿Puedes decir papá, Diego? Isabela le hizo caras graciosas al bebé, quien comenzó a reír. Diego extendió sus pequeños brazos hacia Alejandro, como si reconociera algo familiar en él. ¿Puedo?, Alejandro preguntó nuevamente, esta vez dirigiéndose a Isabela. Isabela miró a su madre, quien asintió lentamente. Cuando Alejandro tomó a Diego en sus brazos por segunda vez, pero la primera sabiendo que era su hijo, sintió como si su corazón fuera a explotar. El bebé lo miró directamente a los ojos y sonrió, como si hubiera estado esperando este momento toda su corta vida. Hola, hijo. Alejandro susurró, su voz quebrándose. Soy tu papá. Siento mucho haber llegado tarde. Diego balbuceó algo ininteligible y extendió su pequeña mano hacia la cara de Alejandro, tocando la lágrima que rodaba por su mejilla. ¿Por qué lloras? Isabela se acercó, preocupada. Porque estoy feliz, Alejandro respondió, sin apartar los ojos de Diego. Porque finalmente conozco a mi hijo. Camila observaba la escena con el corazón dividido. Parte de ella había soñado con este momento durante 1 año y medio. Parte de ella lo había temido. Alejandro, dijo finalmente, su voz apenas audible. ¿Sí? Tenemos que hablar. Esta noche, después de que los niños se duerman. Alejandro asintió, entendiendo que esa conversación determinaría el futuro de todos ellos. ¿Papá?, Isabela dijo de repente, la palabra saliendo de sus labios como si fuera la cosa más natural del mundo. Alejandro se volvió hacia ella, con Diego aún en sus brazos. ¿Sí, princesa? ¿Puedes enseñarme a arreglar cosas como arreglaste la bicicleta? La sonrisa que se extendió por el rostro de Alejandro fue la primera sonrisa verdaderamente feliz que había tenido en años. Será un honor, respondió. ¿Mañana? Isabela asintió entusiasmada, y por primera vez desde su llegada, Alejandro sintió que tal vez, solo tal vez, tenía una oportunidad real de recuperar a su familia. Pero esa noche, la conversación con Camila revelaría secretos que cambiarían todo nuevamente. La noche había caído sobre el valle como un manto pesado. Isabela dormía abrazando su nueva bicicleta, que había insistido en llevar a su cuarto. Diego descansaba en su cuna, con una sonrisa pacífica que había permanecido en su rostro desde que conoció a su padre. Camila y Alejandro se sentaron en el pequeño porche trasero de la casa, separados por una mesa de madera gastada y años de dolor no resuelto. Una sola vela iluminaba sus rostros, creando sombras que bailaban con cada movimiento. «No sé por dónde empezar», Camila murmuró, jugueteando nerviosamente con una taza de té que se había enfriado hacía horas. «Empieza por el principio», Alejandro respondió suavemente. «Empieza por qué te fuiste sin decirme que estabas embarazada». Camila respiró profundamente, como si estuviera a punto de sumergirse en aguas heladas, porque tenía miedo.
admitió finalmente. Tenía miedo de que reaccionaras igual que cuando te dije que estaba embarazada de Isabela. Alejandro frunció el ceño. ¿Cómo reaccioné cuando te dije que estabas embarazada de Isabela? ¿No lo recuerdas? Camila lo miró con una mezcla de dolor y sorpresa. Alejandro, cuando te dije que íbamos a tener un bebé, lo primero que dijiste fue: espero que esto no interfiera con la expansión internacional. Las palabras golpearon a Alejandro como puños de hierro. No lo recordaba, pero sonaba exactamente como algo que habría dicho en aquel entonces. Camila, no terminaste ahí. Ella continuó, las lágrimas comenzando a rodar por sus mejillas. También dijiste que tendríamos que contratar la mejor niñera disponible porque tu horario no podía cambiar, que la empresa estaba en un momento crítico. Alejandro se llevó las manos a la cabeza, sintiéndose físicamente enfermo. No era mi intención. ¿Sabes cuándo me di cuenta de que Diego se movía por primera vez en mi vientre? Camila no lo dejó terminar. Fue la noche después de una de nuestras peleas más grandes. Estaba sola en la cama, llorando, y de repente sentí esta pequeña patadita. Era como si me estuviera diciendo que no estaba sola, que él estaba conmigo. La voz de Camila se quebró completamente. Y en ese momento supe que no podía criarlo en un ambiente donde se sintiera como una carga, como un obstáculo para el éxito de su padre. Nunca hubiera considerado a nuestros hijos como obstáculos. Alejandro protestó, pero las palabras sonaron vacías incluso para él. ¿No? Camila se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Entonces explícame por qué perdiste todos los recitales de Isabela. Explícame por qué nunca fuiste a una sola consulta médica durante mi embarazo con ella. Explícame por qué cuando Isabela tenía fiebre alta, tú seguías en tu oficina hasta las 11 de la noche. Cada acusación era como una bala directo al corazón. Alejandro sabía que eran verdades. Verdades que había estado evitando enfrentar durante años. Pensé que trabajar más duro era la forma de amarlas, murmuró. Pensé que si les daba una vida llena de lujos, lo que necesitábamos era a ti. Camila interrumpió. No tus lujos, no tu dinero. Te necesitábamos a ti. En el silencio que siguió, se podía escuchar el viento moviendo las hojas de los árboles y el lejano ladrido de un perro en alguna granja vecina. ¿Por qué no me dijiste que te ibas? Alejandro preguntó finalmente. Camila se levantó de su silla y caminó hacia la barandilla del porche, mirando hacia las montañas que se alzaban como gigantes dormidos contra el cielo estrellado. Porque sabía que me convencerías de quedarme, admitió. Siempre fuiste muy bueno con las palabras, Alejandro. Muy bueno para hacer promesas que sonaban hermosas, pero que nunca cumplías. ¿Cuántas promesas rompí? ¿En serio quieres saberlo? Camila se volvió hacia él, con los ojos brillando por las lágrimas no derramadas. Prometiste que estarías en mi cumpleaños número 28. Llegaste 3 horas tarde porque tuviste una reunión urgente. Prometiste que tomaríamos vacaciones familiares en la playa. Cancelaste el viaje 2 días antes porque surgió un problema con la expansión europea. Se acercó a él, su voz volviéndose más intensa con cada palabra. Prometiste que estarías presente cuando Isabela diera sus primeros pasos. Te perdiste ese momento porque estabas en una conferencia telefónica que no podía esperar. Prometiste que cenarían juntos al menos 3 veces por semana. En los últimos 6 meses antes de irme, cenaste con nosotras exactamente 4 veces. Alejandro sintió como si cada palabra fuera un martillo golpeando los cimientos de todo lo que creía sobre sí mismo como esposo y padre. Prometiste, Camila continuó, su voz ahora apenas un susurro, que me amarías sin importar qué. Pero cada día me hacías sentir más pequeña, más insignificante, más como un accesorio bonito en tu vida perfecta. Nunca quise hacerte sentir así. Alejandro se levantó y trató de acercarse a ella, pero Camila retrocedió. «Pero lo hiciste», ella respondió. Y cuando me di cuenta de que estaba embarazada de Diego, supe que no podía ponerlo a él a través de lo mismo que había puesto a Isabela. «Entonces te fuiste», Alejandro concluyó, su voz llena de una tristeza que parecía venir desde lo más profundo de su alma. «Entonces me fui», Camila confirmó. «Mi padre estaba muriendo. Tú estabas más absorto que nunca en tu trabajo. E Isabela ya había comenzado a preguntarme por qué papá nunca estaba en casa. Supe que era hora de irme». Alejandro se sentó pesadamente en su silla, sintiéndose como si hubiera envejecido décadas en una sola conversación. «¿Cómo fue?»,
Preguntó suavemente. ¿Cómo fue dar a luz a Diego sola? Camila se envolvió en sus propios brazos, como si el recordar esos momentos la hiciera sentir fría. Terrible, admitió. Aterrador. Mi padre había muerto apenas 2 semanas antes. Isabela estaba confundida y asustada por todo lo que estaba pasando y yo estaba completamente sola. Se sentó nuevamente, pero mantuvo su distancia. Cuando Diego nació, las primeras palabras que salieron de mi boca fueron: «Se parece a su papá». La enfermera preguntó si el padre estaba en camino, y yo tuve que decirle que no había padre, que estaba sola. Las lágrimas ahora caían libremente por las mejillas de Camila. Pero cuando lo puse en mis brazos por primera vez, supe que había tomado la decisión correcta, porque él iba a crecer en un hogar donde se sintiera amado y valorado, no como una interrupción en la agenda de alguien más. ¿Alguna vez pensaste en contactarme?, Alejandro preguntó. En todos estos meses, ¿nunca pensaste que tal vez yo había cambiado? Todos los días, Camila confesó, sorprendiéndolo. Especialmente cuando Diego comenzó a sonreír, cuando comenzó a balbucear, cuando dio sus primeros pasos. Quería llamarte y contarte todo. ¿Por qué no lo hiciste? Porque tenía miedo de que fuera demasiado tarde. Tenía miedo de que hubieras seguido adelante con tu vida, que hubieras encontrado a alguien más, alguien que encajara mejor en tu mundo de éxito y ambición. Alejandro se inclinó hacia adelante, acortando la distancia entre ellos. Camila, necesitas saber algo. En todos estos años desde que te fuiste, no he estado con nadie más. Ni una cita, ni una conversación romántica, nada. Porque cada mujer que conocía se desvanecía comparada contigo. ¿Por qué me cuentas esto?, Camila preguntó, pero había una vulnerabilidad en su voz que no había estado presente antes. Porque quiero que sepas que nunca dejé de amarte, que nunca dejé de arrepentirme de cada decisión egoísta que tomé, que he pasado cada día de estos años deseando poder regresar el tiempo y ser el hombre que merecías. Camila lo miró a los ojos por primera vez en toda la conversación. En la luz parpadeante de la vela, pudo ver la sinceridad que brillaba en ellos. ¿Y ahora qué?, susurró. ¿Ahora qué hacemos con toda esta verdad? Antes de que Alejandro pudiera responder, se escuchó un llanto desde adentro de la casa. Diego se había despertado. Yo voy. Alejandro se levantó inmediatamente. ¿Estás seguro?, Camila preguntó. Muy seguro. He perdido demasiadas noches ya. Alejandro entró a la casa y subió las escaleras hacia el cuarto de Diego. El bebé estaba parado en su cuna, agarrándose de los barrotes y llorando suavemente. Hola, campeón. Alejandro lo levantó gentilmente. ¿Qué pasa? ¿No puedes dormir? Diego inmediatamente dejó de llorar cuando reconoció la voz de su padre. Puso su pequeña cabeza en el hombro de Alejandro y suspiró contento. ¿Sabes qué?, Alejandro le susurró mientras lo mecía suavemente. Tu mami es la mujer más valiente que conozco. Tuvo que ser muy fuerte para criarte a ti y a Isabela ella sola. Y tú eres el regalo más hermoso que la vida podría haberme dado. Diego balbuceó algo en respuesta, como si entendiera cada palabra. Te prometo algo, Diego. Alejandro continuó con lágrimas en los ojos. Te prometo que nunca más vas a crecer sin saber cuánto te ama tu papá. Te prometo que voy a estar aquí para cada paso, cada palabra, cada momento importante de tu vida. Cuando Diego se quedó dormido nuevamente, Alejandro lo puso cuidadosamente en su cuna y se quedó allí un momento más, simplemente observando a su hijo dormir. Al bajar las escaleras, encontró a Camila esperándolo en la sala, con una expresión en su rostro que no pudo interpretar. ¿Todo bien?, preguntó ella. Perfecto, Alejandro respondió. Se durmió en cuanto lo cargué. Siempre hace eso conmigo también. Camila sonrió por primera vez en toda la noche. Creo que le gusta que lo mesan. Se quedaron allí parados, mirándose el uno al otro, con años de historia entre ellos y un futuro completamente incierto por delante. Alejandro, Camila dijo finalmente, su voz llena de una determinación que no había tenido antes. ¿Sí? Creo que Isabela y Diego merecen tener a su padre en sus vidas. De verdad, no solo de visita. El corazón de Alejandro se aceleró. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que tal vez deberías considerar mudarte aquí, al pueblo, para estar cerca de tus hijos. La sugerencia cayó sobre Alejandro como una revelación divina. No había considerado esa posibilidad.
Pero ahora que Camila la mencionaba, no podía pensar en nada más. ¿Hablas en serio? Muy en serio, Camila asintió. Pero con condiciones, las que tú quieras. Nada de casas grandes o ostentosas. Nada de tratar de cambiar nuestras vidas con tu dinero. Si vienes, vienes a ser parte de nuestra vida real, no a crear una versión lujosa de ella. Alejandro sintió como si estuviera a punto de recibir el regalo más grande de su vida. ¿Y nosotros?, preguntó cuidadosamente. ¿Tú y yo? Camila lo miró durante un largo momento. No lo sé, admitió finalmente. Hay mucho daño, Alejandro, mucho dolor que sanar. Pero tal vez con tiempo, no terminó la frase, pero no necesitaba hacerlo. Por primera vez en años, Alejandro sintió algo que había olvidado completamente. Esperanza. ¿Cuándo puedo empezar a buscar una casa?, preguntó, con una sonrisa que iluminó toda la habitación. Camila se rió, y el sonido fue como música para sus oídos. ¿Qué tal mañana?, respondió. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que al día siguiente, una llamada telefónica cambiaría todo nuevamente, amenazando con destruir la frágil esperanza que acababan de construir. El amanecer llegó con una serenidad que Alejandro no había sentido en años. Por primera vez desde que había encontrado a su familia, había dormido profundamente, soñando con una casita sencilla en el pueblo, con desayunos familiares y tardes enseñándole a Isabela a reparar cosas. Se duchó silbando una canción que no recordaba haber escuchado jamás, se vistió con la ropa simple que había comprado en el pueblo y salió del hotel con una energía renovada. Hoy era el día en que comenzaría su nueva vida. Sebastián lo esperaba en el lobby con una sonrisa genuina. «Buenos días, señor. Se ve diferente». «Me siento diferente», Alejandro respondió, palmándole el hombro a su chofer y amigo. «Sebastián, hoy vamos a buscar una casa real, donde mis hijos puedan visitarme, donde pueda prepararles el desayuno los fines de semana. ¿Una casa aquí, en el pueblo? Una casa aquí, en el pueblo», Alejandro confirmó. «Mi nueva vida comienza hoy». Salieron del hotel y se dirigieron hacia el centro del pueblo. Era un lugar pintoresco, con casas de adobe y tejas rojas, donde todos se conocían y los niños jugaban en las calles sin preocupación. Era el opuesto completo al mundo de rascacielos y cemento, donde Alejandro había construido su imperio. Estaban a punto de entrar a la única agencia inmobiliaria del pueblo cuando el teléfono de Alejandro sonó. El nombre en la pantalla lo hizo detenerse en seco. «Corporación Mendoza, Junta Directiva». «¿No va a contestar?», Sebastián preguntó al ver la expresión que se había formado en el rostro de su jefe. Alejandro miró el teléfono durante varios segundos más. Luego lo apagó completamente. «Mi nueva vida comienza ahora», repitió, pero esta vez con menos convicción. Entraron a la agencia, donde una mujer mayor de sonrisa cálida los recibió con entusiasmo. «Buenos días, soy Esperanza Morales. ¿En qué puedo ayudarlos?» «Buscamos una casa», Alejandro respondió. «Algo sencillo, cómodo, perfecto para una familia». Los ojos de Esperanza se iluminaron. «Perfecto. Tengo exactamente lo que necesitan. Una casita preciosa a 3 cuadras de la escuela primaria, con un jardín grande donde los niños pueden jugar». Pasaron la siguiente hora viendo 3 propiedades diferentes. La tercera casa fue amor a primera vista. 2 pisos, 3 habitaciones, una cocina amplia con ventanas que daban al jardín y un porche donde podía imaginarse meciéndose con Diego en las tardes. «Esta es perfecta», Alejandro murmuró, parado en lo que sería la habitación de Isabela cuando viniera a visitarlo. «¿Está seguro?», Esperanza preguntó. «Porque tengo otras propiedades más elegantes, si prefiere». «No», Alejandro sonrió, imaginándose pintando esta habitación de rosa con Isabela, enseñándole a Diego a caminar en el jardín. «Esta es exactamente lo que necesito». Estaban firmando los papeles cuando el teléfono de Sebastián comenzó a sonar insistentemente. Su jefe había apagado el suyo, así que las llamadas estaban siendo redirigidas. «¿Debería contestar?», Sebastián preguntó, viendo el número de la oficina central. «No», Alejandro respondió firmemente. «Hoy nada van a arruinar este momento». Pero las llamadas siguieron llegando, una tras otra, como golpes desesperados en la puerta de su nueva vida. Finalmente, Esperanza se aclaró la garganta incómodamente. «Disculpen, pero tal vez deberían atender. Suena urgente».
Sebastián miró a Alejandro, quien suspiró derrotado y asintió. «Habla Sebastián», contestó el chofer. Su expresión cambió inmediatamente. «Sí, él está aquí, pero... Entiendo. Sí, se lo diré inmediatamente», colgó con el rostro pálido. «Señor, necesitamos hablar. Ahora». Alejandro sintió como si una nube oscura hubiera cubierto el sol. «¿Qué pasó?» «Afuera», Sebastián indicó hacia la puerta. Una vez en la calle, Sebastián respiró profundamente antes de hablar. «Señor, mientras usted ha estado aquí, su hermano ha estado moviendo fichas en la junta directiva. Está tratando de declararlo mentalmente incompetente para tomar control de la empresa». Las palabras golpearon a Alejandro como un puño en el estómago. Su hermano Ricardo siempre había estado celoso de su éxito, pero nunca pensó que llegaría tan lejos. ¿Con qué fundamentos? Dice que ha abandonado responsabilidades corporativas por una crisis emocional, que ha cancelado fusiones millonarias sin consultar, que está actuando de forma irracional. Alejandro se recostó contra la pared de la agencia, sintiendo como si el mundo se desplomara a su alrededor. «Hay más», Sebastián continuó. «Si no regresa inmediatamente para la reunión de emergencia esta tarde, la Junta votará mañana. Y según nuestros contactos, tiene los votos para ganar». «¿Cuántos años trabajé para construir esa empresa?», Alejandro murmuró, más para sí mismo que para Sebastián. «Toda su vida adulta, señor». En ese momento, Alejandro vio un auto familiar acercándose por la calle. Era Camila, con Isabela y Diego, en el asiento trasero. Habían venido al pueblo por provisiones. Camila se detuvo frente a ellos, bajando la ventanilla con una sonrisa que se desvaneció inmediatamente al ver la expresión en el rostro de Alejandro. «¿Está todo bien?», preguntó. «Mami, mira, papá está aquí». Isabela se asomó desde el asiento trasero, agitando la mano con entusiasmo. El contraste entre la alegría de su hija y la crisis que enfrentaba fue como un cuchillo en el corazón. «Hola, princesa». Alejandro logró sonreír, acercándose al auto. «¿Cómo amaneció mi niña bonita?». «Muy bien. Le conté a Diego que tienes una nueva casa aquí y que vamos a ser una familia de verdad». Isabela charlaba emocionada, ajena a la tormenta que se cernía sobre ellos. Diego extendió sus bracitos hacia Alejandro desde su silla de auto, balbuceando alegremente. «¿Una nueva casa?». Camila miró hacia la agencia inmobiliaria, luego hacia Alejandro. «¿Ya encontraste algo?». «Sí», Alejandro respondió, pero su voz sonaba hueca. «La casa perfecta para cuando los niños me visiten». Algo en su tono hizo que Camila lo mirara más detenidamente. «Alejandro, ¿qué está pasando?». Antes de que pudiera responder, el teléfono de Sebastián sonó nuevamente. Esta vez, atendió inmediatamente. «Es su secretaria personal», le susurró a Alejandro. «Dice que es absolutamente urgente». Alejandro tomó el teléfono con manos temblorosas. «Señor Mendoza, gracias a Dios lo encuentro». La voz de su secretaria sonaba al borde del pánico. «Su hermano ha convocado a todos los medios. Dice que usted ha sufrido una crisis nerviosa, que ha abandonado la empresa y a sus responsabilidades. La historia estará en todos los noticiarios esta noche». El mundo de Alejandro se tambaleó. No solo estaba en riesgo de perder su empresa, sino que su reputación, todo por lo que había trabajado, estaba siendo destruido públicamente. «¿Cuánto tiempo tengo?», preguntó con voz ronca. «El vuelo privado puede recogerlo en 2 horas. La reunión de emergencia es a las 6 de la tarde. Si no está ahí...». «Entiendo». Alejandro cortó la llamada. Camila había bajado del auto y se había acercado con Isabela tomada de la mano. «¿Qué está pasando?», insistió. «Alejandro, me estás asustando». Él la miró. Luego miró a Isabela, quien lo observaba con preocupación creciente, y finalmente miró hacia el asiento trasero donde Diego seguía balbuceando alegremente, ajeno a que el mundo de su padre se estaba desmoronando. «Tengo que irme». Las palabras salieron de su boca como cristales rotos. «¿Qué?». Isabela soltó la mano de su madre y se acercó a Alejandro. «¿Pero qué pasa con la casa? ¿Qué pasa con ser una familia?». «Isabela, mi amor». Alejandro se agachó hasta quedar a la altura de su hija, tomando sus pequeñas manos entre las suyas. «Papá tiene un problema muy grande en el trabajo». «¿Pero vas a regresar?». Los ojos de Isabela se llenaron de lágrimas. «¿Verdad que vas a regresar?». Alejandro miró a Camila por encima de la cabeza de Isabela.
En los ojos de su exesposa vio una mezcla de comprensión y una tristeza tan profunda que le partió el alma. Lo sabía. Camila murmuró. Sabía que esto pasaría. Camila, no es lo que piensas. ¿No? Ella se cruzó de brazos. No es que en el momento en que tu empresa te necesita, nosotros pasamos a segundo plano otra vez. Es más complicado que eso. Alejandro se levantó, desesperado por hacerles entender. Si no voy, pierdo todo. Y si pierdo todo, no podré cuidar de ustedes. No necesitamos que nos cuides económicamente. Camila respondió, su voz llena de una tristeza resignada. Necesitamos que estés aquí, presente, pero parece que eso sigue siendo imposible para ti. Isabela comenzó a llorar, entendiendo instintivamente que su sueño de tener una familia unida se estaba desvaneciendo. «¡No quiero que te vayas!», gritó, abrazándose a las piernas de Alejandro. «Acabas de llegar. Dijiste que ibas a enseñarme a arreglar cosas». El llanto de Isabela fue como una puñalada directa al corazón. Alejandro la levantó en sus brazos, sintiendo sus lágrimas empapando su camisa. «Mi princesa, escúchame», le susurró al oído. «Papá va a arreglar esto. Va a encontrar una manera de quedarse contigo y con Diego. ¿Me lo prometes?» Isabela se separó para mirarlo a los ojos. «¿Me prometes que vas a volver?» La pregunta flotó en el aire como una prueba final. Alejandro miró a su hija, luego a Camila, luego hacia el auto donde Diego seguía esperando, y sintió como si estuviera parado en el borde de un precipicio. «Te prometo», dijo finalmente, «que voy a luchar por esta familia con todo lo que tengo». No era exactamente la promesa que Isabela había pedido, pero era la única que podía hacer honestamente. «Señor», Sebastián se acercó discretamente. «El vuelo, dame 5 minutos más». Alejandro respondió, sin soltar a Isabela. Se dirigió hacia el auto donde Diego lo esperaba. Tomó a su hijo en brazos, por lo que sabía podría ser la última vez en mucho tiempo. «Papito va a arreglar esto», le prometió al bebé, quien lo miraba con esos ojos grandes y confiados. «Papito va a encontrar una manera de estar contigo todos los días». Diego puso su pequeña mano en la mejilla de Alejandro, como si entendiera la gravedad del momento. «Camila». Alejandro se volvió hacia ella después de poner a Diego de vuelta en su silla. «Esto no es una elección entre ustedes y mi trabajo, ¿no?», ella preguntó con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Entonces explícame qué es». «Es una guerra por el derecho de elegirlos a ustedes». Alejandro respondió con una intensidad que la sorprendió. «Si me quedo y pierdo la empresa, mi hermano se asegurará de que nunca pueda acercarse a ustedes otra vez. Pero si voy y lucho, puedo ganar el derecho de renunciar en mis propios términos». Camila lo estudió durante un largo momento. «¿Y si pierdes?» «Entonces perderé luchando por ustedes», Alejandro respondió. «No perderé porque los abandoné otra vez». Isabela se limpió las lágrimas y miró a su padre con una seriedad impropia de sus 8 años. «¿Cuánto tiempo vas a estar fuera?», preguntó. «No lo sé, princesa, pero cada día que esté lejos, voy a estar luchando para regresar a casa. A mi verdadera casa. Aquí, con ustedes». Isabela asintió lentamente. Luego corrió hacia el auto y regresó con un pequeño dibujo que había hecho esa mañana. Una familia de 4 personas frente a una casa pequeña. «Para que no te olvides de nosotros», dijo, entregándole el dibujo. Alejandro tomó el dibujo con manos temblorosas. «Nunca podría olvidarme de ustedes. Ustedes son lo único que importa en este mundo». Se volvió hacia Camila una última vez. «Cuando regrese, si regresas», ella lo interrumpió suavemente. «Cuando regrese», él repitió con firmeza, «voy a demostrar que ustedes son más importantes que cualquier empresa, cualquier dinero, cualquier éxito. Te lo prometo». Con el corazón roto pero la determinación encendida, Alejandro se dirigió hacia donde Sebastián esperaba. Cada paso se sintió como una traición, pero sabía que esta vez tenía que irse para poder quedarse para siempre. Mientras el auto se alejaba, Isabela corrió detrás gritando, «Te amo, papá, no nos olvides». Y en ese momento, Alejandro supo que esta sería la batalla más importante de su vida. La sala de juntas del piso 50 del edificio Corporación Mendoza nunca había estado tan tensa. 22 miembros del directorio se encontraban sentados alrededor de la mesa de cristal, sus rostros reflejando la gravedad de lo que estaba a punto de suceder. Al fondo de la habitación,
Las cámaras de 3 noticiarios nacionales grababan cada segundo, esperando el momento en que un imperio construido durante décadas se desmoronara. Ricardo Mendoza, hermano menor de Alejandro, presidía la mesa con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Vestía un traje impecable y sostenía una carpeta gruesa con evidencias de la supuesta incompetencia mental de su hermano. Damas y caballeros, Ricardo se dirigió a la audiencia con voz teatral. Estamos aquí porque mi hermano ha perdido completamente la cordura. En las últimas semanas, ha cancelado fusiones millonarias, ha abandonado responsabilidades cruciales y, según nuestros investigadores, está viviendo en un pueblo perdido, persiguiendo fantasías familiares. Los murmullos llenaron la sala. Ricardo continuó, alimentándose de la atención. Como hermano, esto me duele profundamente. Pero como miembro responsable de esta junta, no puedo permitir que los caprichos emocionales de una persona destruyan miles de empleos y la confianza de nuestros inversionistas. En ese momento, las puertas de la sala se abrieron. Alejandro entró caminando lentamente, pero había algo diferente en él. No llevaba su traje de diseñador habitual. Vestía ropa simple, sus zapatos no brillaban como espejos, y en su mano derecha sostenía cuidadosamente el dibujo que Isabela le había dado. Un silencio absoluto cayó sobre la habitación. Siento llegar tarde. Alejandro se dirigió hacia su asiento en la cabecera de la mesa, pero no se sentó. Estaba despidiéndome de mi familia. Ricardo se apresuró a tomar control de la situación. Alejandro, me alegra que hayas venido. Espero que entiendas que esto no es personal. ¿No es personal? Alejandro lo interrumpió, su voz calmada pero cargada de una fuerza que nadie había escuchado antes. ¿Tratar de destruir a tu propio hermano no es personal? Las cámaras se acercaron, captando cada palabra. Ricardo se movió incómodamente en su silla. Esto es sobre la estabilidad de la empresa. No. Alejandro extendió el dibujo de Isabela sobre la mesa, donde todos pudieran verlo. Esto es sobre un hombre que finalmente aprendió la diferencia entre éxito y significado. Los miembros de la junta miraron el dibujo infantil con confusión. Era simple, hecho con crayones. 4 figuras tomadas de la mano frente a una casa pequeña. Durante 30 años, construí este imperio. Alejandro comenzó a caminar alrededor de la mesa, su voz ganando fuerza con cada palabra. Sacrifiqué matrimonios, perdí momentos irreemplazables con mi hija, y me perdí los primeros pasos de mi hijo porque creía que esto, gesticuló hacia las ventanas que mostraban la ciudad a sus pies, era lo que realmente importaba. Alejandro, nadie está cuestionando tus sacrificios, intervino María González, la directora financiera. Deberían cuestionarlos. Alejandro la miró directamente. Porque fueron sacrificios estúpidos. Perdí 5 años de la vida de mi hija persiguiendo fusiones que no significaban nada. Me perdí el nacimiento de mi hijo por una reunión que podría haber esperado. Las cámaras capturaban cada gesto, cada lágrima que comenzaba a formarse en sus ojos. ¿Y saben qué descubrí? Continuó, tomando el dibujo nuevamente. Descubrí que mi hija de 8 años sabe más sobre el éxito real que todos nosotros juntos. Porque para ella, el éxito es que papá esté en casa para la cena. Para mi hijo, el éxito es que alguien lo mesa cuando no puede dormir. Ricardo se levantó bruscamente. Esto es exactamente a lo que me refiero. Estás completamente desconectado de la realidad empresarial. ¿Desconectado de la realidad? Alejandro se volvió hacia su hermano, sus ojos brillando con una intensidad que hizo retroceder a Ricardo. La realidad es que construimos un monstruo que devora familias. La realidad es que tenemos el dinero para comprar países enteros, pero no el tiempo para leerle un cuento a nuestros hijos antes de dormir. Un silencio denso llenó la habitación. Alejandro continuó. Mi hermano tiene razón en una cosa, dijo, mirando directamente a las cámaras. He cambiado, pero no estoy loco. Por primera vez en mi vida adulta estoy completamente cuerdo. Se dirigió hacia la ventana que daba vista a toda la ciudad. ¿Ven todo esto? Señaló hacia los rascacielos y el tráfico infinito. Es hermoso, es impresionante, es poderoso. ¿Pero saben qué es más poderoso? Los ojos de mi hija cuando me llama papá. La risa de mi hijo cuando lo cargo en brazos. La sonrisa de la mujer que amo cuando me ve llegar a casa. Las lágrimas ahora corrían libremente por sus mejillas, pero su voz se había vuelto más fuerte. Durante años pensé que mi valor como hombre se medía por el tamaño de mi cuenta bancaria.
que mi éxito como padre se medía por la cantidad de juguetes caros que podía comprar, que mi amor por mi familia se demostraba trabajando más horas para darles una vida mejor. Se volvió hacia la junta, su postura erguida y orgullosa. Estaba equivocado en todo. María González se aclaró la garganta. Alejandro, entendemos tus sentimientos, pero... ¿Entienden? Alejandro la interrumpió, pero no con ira, sino con una tristeza profunda. ¿De verdad entienden? Porque yo pasé 30 años sin entender. 30 años pensando que esto era todo lo que importaba. Tomó su teléfono y marcó un número. La llamada se conectó al sistema de sonido de la sala. «Papá». La voz de Isabela llenó la habitación, clara y dulce a través de los altavoces. Varios miembros de la junta se movieron incómodamente. Las cámaras se acercaron más. «Hola, princesa», Alejandro respondió, su voz temblando de emoción. «¿Puedes contarles a estas personas qué significa la palabra papá para ti?» «¿En serio?» Isabela sonaba emocionada de ser parte de algo importante. «Papá significa el señor que me va a enseñar a arreglar bicicletas, que va a leerme cuentos, que va a cargar a mi hermanito Diego cuando llore y que va a estar en casa cuando yo llegue de la escuela». Un silencio absoluto llenó la sala. Hasta los camarógrafos habían dejado de moverse. «¿Y qué significa casa para ti, mi amor?» «Casa es donde está mi familia junta», Isabela respondió sin dudar. «Donde mami no llora por las noches, donde Diego puede jugar sin preocuparse, y donde tú estás con nosotros siempre». Alejandro colgó la llamada y miró a cada miembro de la junta, uno por uno. Esa, damas y caballeros, es la definición del éxito real. Ricardo se había puesto rojo de ira. «Esto es un circo. Estás manipulando emocionalmente a la junta». «¿Manipulando?» Alejandro sonrió por primera vez desde que había entrado. «Ricardo, acabas de escuchar a una niña de 8 años definir el éxito mejor que cualquier manual de negocios que hayamos leído jamás». Se dirigió hacia su hermano, manteniéndose calmado pero firme. «¿Quieres esta empresa tanto, hermano? Es tuya». Los murmullos explotaron en la sala. Las cámaras se movieron frenéticamente para capturar las reacciones. «¿Qué?» Ricardo tartamudeó. «He dicho que es tuya», Alejandro repitió claramente. «Renuncio oficialmente como CEO y presidente de Corporación Mendoza. Efectivo inmediatamente». «Alejandro», María González se levantó alarmada. «No puedes tomar esta decisión en un momento emocional». «No es un momento emocional». Alejandro se volvió hacia ella con una sonrisa serena. «Es la decisión más racional que he tomado en mi vida. He calculado los números, María. He hecho el análisis de costo-beneficio más importante de mi existencia». Caminó nuevamente hacia la ventana. «El costo de mantener esta empresa era mi familia. El beneficio era dinero que nunca tuve tiempo de disfrutar. Poder que nunca me hizo feliz. Reconocimiento de personas que no me conocían realmente». Se volvió hacia las cámaras, dirigiéndose directamente a la audiencia nacional. «Pero ahora he encontrado algo que vale más que todo este imperio junto. He encontrado la manera de ser valioso para las personas que realmente amo». Ricardo estaba completamente confundido. Había esperado una batalla, no una rendición voluntaria. «Alejandro, si renuncias, pierdes todo». «No pierdo nada». Alejandro interrumpió, tomando el dibujo de Isabela otra vez. «Gano todo. Gano las mañanas con mis hijos. Gano las noches con la mujer que amo. Gano la oportunidad de ser el padre que mis niños merecen». Se dirigió hacia la salida, pero se detuvo antes de llegar a las puertas. «Durante años creí que era irreemplazable aquí», dijo, volviéndose una última vez hacia la junta. «Pero la verdad es que cualquiera puede dirigir una empresa. No cualquiera puede ser el papá de Isabela y Diego». Salió de la sala sin mirar atrás, dejando a 22 ejecutivos en shock absoluto y a 3 equipos de camarógrafos corriendo para seguirlo. En el elevador, mientras bajaba desde el piso 50 hasta la planta baja, Alejandro sintió como si se estuviera liberando de cadenas que había cargado durante décadas. Con cada piso que pasaba, se sentía más ligero. Sebastián lo esperaba en el lobby, con las llaves del auto en la mano y una sonrisa orgullosa en el rostro. «¿Cómo se siente, señor?», preguntó mientras caminaban hacia la salida. Como si finalmente hubiera despertado de un sueño de 30 años. Alejandro respondió. «Sebastián, ¿te gustaría venir conmigo?» «¿A dónde, señor?» «A casa». Alejandro sonrió. «A mi verdadera casa».
El vuelo de regreso se sintió como el viaje más corto de su vida. Alejandro pasó cada minuto planificando su nueva existencia, desayunar con sus hijos, enseñarle a Isabela todo lo que sabía sobre reparar cosas, mecer a Diego para que se durmiera, conquistar nuevamente el corazón de Camila día a día. Cuando el pequeño avión aterrizó en el aeropuerto regional más cercano al pueblo, Alejandro sintió que estaba regresando al lugar donde realmente pertenecía. Sebastián había llamado por adelantado, así que cuando llegaron a la casa de Camila, ella los estaba esperando en el porche. Isabela jugaba en el jardín con su nueva bicicleta, y Diego gateaba sobre una manta extendida en el césped. Camila se levantó lentamente cuando vio el auto acercarse. En su rostro había una mezcla de esperanza y cautela. ¿Papá regresó?, Isabela gritó, dejando caer su bicicleta y corriendo hacia él en el momento en que salió del vehículo. Alejandro la levantó en sus brazos, girándola en el aire mientras ella reía con alegría pura. Sí, princesa, papá regresó. Y esta vez, papá se queda para siempre. ¿En serio? ¿Para siempre de verdad? ¿Para siempre de verdad? Alejandro la bajó y se dirigió hacia donde Diego lo esperaba. El bebé extendió sus brazos inmediatamente, balbuceando felizmente. «Hola, campeón». Alejandro lo cargó, sintiendo esa conexión instantánea que solo un padre puede entender. «¿Me extrañaste?». Camila se acercó lentamente, estudiando el rostro de Alejandro como si fuera un libro que necesitaba leer cuidadosamente. «¿Qué pasó en la ciudad?», preguntó. «Renuncié», Alejandro respondió simplemente. «A todo. Dejé la empresa, dejé el poder, dejé el dinero. Elegí a mi familia». Los ojos de Camila se llenaron de lágrimas. «¿Estás seguro? ¿No te vas a arrepentir?». Alejandro dejó a Diego en el suelo y se acercó a Camila hasta quedar a centímetros de su rostro. «Camila, he pasado años arrepintiéndome de haber elegido mal. Esta vez, por primera vez en mi vida, estoy completamente seguro de haber elegido bien». «¿Y ahora qué?», ella susurró. «Ahora aprendo a ser el esposo que mereces y el padre que mis hijos necesitan». Alejandro tomó sus manos entre las suyas. «Ahora construyo algo mucho más valioso que un imperio empresarial». «¿Qué?». «Un hogar». Alejandro sonrió. «Un verdadero hogar, donde el éxito se mida en sonrisas, donde la riqueza se cuente en abrazos, y donde el tiempo sea lo más valioso que podamos dar». Isabela corrió hacia ellos y los abrazó a ambos por las piernas. «¿Somos una familia otra vez?», preguntó con esperanza. Alejandro miró a Camila, esperando su respuesta. «Vamos a intentarlo», ella respondió, pero su sonrisa lo decía todo. «Paso a paso, día a día, vamos a reconstruir lo que perdimos». Diego gateó hacia ellos y se aferró a la pierna de Alejandro, levantando la vista con esos ojos grandes que ya no necesitaban preguntar quién era este hombre. Ya lo sabía. Mientras el sol se ponía sobre las montañas que rodeaban su nuevo hogar, Alejandro Mendoza se dio cuenta de algo extraordinario. Había pasado 30 años construyendo un imperio que nunca le había dado lo que realmente buscaba. Pero en 5 minutos abrazando a su familia, había encontrado la felicidad que había perseguido toda su vida. No había cámaras grabando este momento. No había juntas directivas aplaudiendo. No había periódicos escribiendo titulares sobre este éxito. Pero era, sin duda alguna, el logro más importante de su vida. «¿Sabes qué, Camila?», dijo mientras observaba a Isabela enseñándole a Diego a aplaudir. «¿Qué?». «Creo que finalmente aprendí la diferencia entre ser rico y ser próspero». «¿Cuál es?». Alejandro sonrió, abrazándola mientras sus hijos jugaban a sus pies. «Rico es lo que tienes en el banco. Próspero es lo que tienes en el corazón. Y yo, mi amor, soy el hombre más próspero del mundo».